que estábamos escuchando ahora, nosotros debemos, ¿verdad?, analizarla bien, porque la voy a atar con lo que voy a predicar en esta noche, que se titula conocimiento o información. Y vas a ver por qué yo hago esa pregunta. Porque yo, ¿verdad?, siempre uso este estribillo que es: o conoces a Dios o conoces de Dios. Son dos aspectos diferentes. Tú puedes saber quién es fulano de tal, pero no lo conoces, ¿verdad? Mira, en la industria que yo trabajé, ¿verdad? Yo conocía tuve contacto con cuantas figuras tú te puedes imaginar. Bueno, hasta J-Lo, ahí yo saqué una foto a Edna ahí sentada con J-Lo. J-Lo no sabe quién yo soy. Tú me preguntas, Eggy, el de la radio, ¿qué sé yo quién es ese? ¿Entiendes? Está conmigo, ¿verdad? Porque tú puedes conocer de, pero no necesariamente conoces a. ¿Verdad? Yo conozco de algo de él, pero no lo conozco personalmente. Y en el caso de Dios es necesario que tú tengas conocimiento, que tú lo conozcas. La Biblia lo lleva a un punto de que la palabra conocer en la Biblia es intimar, ¿verdad? Cuando el hombre conoce a la mujer, ¿verdad? La conoció, pues a ese nivel lleva la intimidad, ¿verdad? El Señor, de la intimidad que Él quiere con Él. Sea una intimidad así como tan íntima que sea como la de una pareja. Y esto me lleva a, en un momento dado, cuando el apóstol Pablo llega a Grecia, a Atenas, que llega al Areópago. Allí se reunían todos los sabios. Ahí se resolvían todos los problemas de Grecia y se tomaban las decisiones, ¿verdad? Recuerden que Grecia salen todos los pensadores y todos los sabios, Platón, Sócrates, toda esa gente salen de ahí. Y Pablo pues se da cita a ese lugar donde están toda esa gente. Y cuando entra empieza a ver un montón de imágenes de dioses, que si Neptuno era el de los romanos, ¿cómo era el del mar, el del agua? Poseidón era el de los griegos, que si la Venus, que si Atenisa, todos esos dioses. Y entonces Pablo se da cuenta que hay un espacio vacío con un letrero que dice: al Dios no conocido. Entonces Pablo sabiamente, porque yo pienso, ¿verdad? Yo acá en mi cabeza pienso que posiblemente el Dios de los judíos había llegado a oídos de esa gente en Grecia, porque usted sabe que cuando Jericó, ya el pueblo de Jericó estaba asustado pensando que Israel venía por las hazañas del Dios de Israel. Pues posiblemente eso se puede haber regado, ¿verdad? Grecia era de mucho comercio. Posiblemente gente fue allí y dice: mira, hay unos hebreos allí que tienen un Dios que es una cosa terrible, que abre el mar y tira alimento del cielo y saca agua de una peña y es les pone una columna de fuego para que no les dé calor. Les tapa el sol con una nube y una cosa terrible. Pues esa gente posiblemente dijeron: pues mira, para no quedarnos nosotros, ya tenemos todos los dioses, vamos a poner el que no conocemos. Entonces Pablo sabiamente se para y le dice: hermanos atenienses, veo que ustedes son muy religiosos. Ustedes son muy religiosos, o sea, porque veo que tienen, ¿verdad?, un Dios para cada cosa. Pero me he dado cuenta que tienen un Dios, tienen ¿verdad?, un espacio para un Dios no conocido, que de ese es el que yo les voy a hablar a ustedes, ese es el que yo les voy a enseñar a ustedes, el Dios no conocido. Porque es necesario conocer a Dios. Y mucha gente tiene información de Dios y no el conocimiento, porque vienen todos los domingos a la iglesia y escuchan, o sea, eso es como tocar de oído. Hay gente que toca de oído y tocan bien, pero si le pones a lo mejor le dice: toma, mira, léete esta, hacen que no, tararéame, si me la tararea te la toco. Y aún en la iglesia me estoy refiriendo, aún en la iglesia hay personas que tocan de oído, simplemente con lo que escuchan.
Yo te hablo mucho de una persona y ya prácticamente tú la conoces, se cree que la conoces, porque cuando entonces este es el que yo te he hablado, ¿verdad? Dice, te van a presentar y mira, el del que yo te estaba hablando. Ah, sí, macho, y este ha hablado más mal de ti que el cara. Pero nosotros tenemos que entender que el Dios que nosotros le servimos es un Dios sobrenatural, que va más allá de lo que nosotros podemos pensar y entender. Porque todavía aún personas que llevamos un tiempo en el Evangelio y hemos estudiado, todavía no podemos entender un montón de cosas de Dios. Porque digo, yo creo que a Dios no hay que entenderlo, ¿verdad? Lo que tenemos es que seguir obedeciendo y seguirle. Pero lo que yo pienso siempre es que lo sobrenatural nos tiene que ser revelado. Porque son cosas ilógicas. Los milagros son cosas ilógicas. A una persona le dieron ya, mira, te dieron 6 meses de vida, tú no tienes remedio. Y de momento Dios hace algo y desapareció la enfermedad. Y tú dices, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo tú puedes entender eso? Los médicos te dicen, pues fue un milagro. Pero te lo dicen así, tirado como que fue un milagro. Es lo único que yo puedo pensar, que fue un milagro, ¿verdad? Pero a nosotros todos esos nombres de Dios tienen que incrustarse en nuestro ser interno para nosotros poder entender cómo funciona Dios. Por eso Dios le dio un nombre a cada situación. Jehová Rafa para la sanidad, Jehová Jireh para la provisión, y así Jehová Shalom para la paz, y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Vaya conmigo a Mateo 11, versículo 27. Vamos a leer. Estoy en la Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice aquí Jesús hablando. Dice, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto al Hijo y a aquellos a quienes Dios decide revelarlo. ¿Sabe? No sé si usted lo captó. Te tiene que ser revelado para que tú lo puedas entender. Si puede delechear a la transmisión, perdona que no lo dije ahorita. Vamos ahora a ver el significado de la palabra revelación. Dice, conocimiento de Dios a través de nuestro espíritu, por medio de oír y percibir espiritualmente, con los ojos y oídos espirituales. Sabe algo de repente sin haberlo estudiado o aprendido por los sentidos naturales. O sea, que de momento algo llega a tu ser interno que dice, wow, ahora yo entendí esto. Yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Lo capté. Eso es revelación. No lo entendías en un momento dado, ahora Dios permitió que lo entendieras y lo captaras. Por eso es que mucha gente lee la Biblia y no la entiende. Porque la Biblia se te tiene que revelar. Te tiene que saltar para que tú la puedas revelar. Esto es saber cosas que de otro modo no las sabría. Pablo tuvo que trabajar con el conocimiento en Grecia por la misma razón que te dije, porque allí todo era sabiduría y los sabios y todos estos pensadores, que es lo mismo que ocurre con la escuela hoy en día y la universidad. Todo se está yendo al conocimiento y la parte de Dios lo estamos dejando, o sea, nos vamos más a la ciencia y a la evolución y todas esas cosas para sacar a Dios del medio. Y Pablo tuvo que pelear en pelear, ¿verdad? Espiritualmente, no a puño. En Grecia para poder establecer la iglesia. Tengo entendido que él se tardó 2 años en establecer la primera iglesia en Grecia, combatiendo con esto. Cuando él está en el Areópago, que le da este discurso donde le habla del Dios no conocido, un grupo de gente le dijo, pues mira, nos vamos a reunir y vamos a analizar lo que tú dijiste. Otra gente se fue y otra gente se le acercó y dijo, quiero saber más. 3 eventos que ocurren hoy en día. Déjame analizarlo a ver. O me voy o me acerco y digo, explícame, enséñame al Dios ese no conocido, lo quiero conocer. Vamos ahora a 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del 1 en adelante. Necesito que le ponga atención a esto, por favor. Dice, amados hermanos, la primera vez que los visité me valí de palabras elevadas
no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contar acerca del plan secreto de Dios. Le voy a poner énfasis a unas cuantas palabras aquí para que usted me siga, por favor. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. ¿Por qué? Por causa del conocimiento. Ese es el problema, por la sabiduría que supuestamente esta gente tenía. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Está diciendo, no soy yo el que hablo, es Él a través de su Santo Espíritu. Número 6. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes le aman. ¿Por qué? Porque te tiene que ser revelado. O sea, no lo puedes ver, ni ojo, ni oído, ni mente pueden imaginarse lo que Dios tiene. Número 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Ahora mire esta porción aquí. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, aquí el apóstol Pablo le está explicando: hermano, usted tiene que salirse de tocar de oído, usted tiene que entrar en la revelación, usted tiene que comenzar a entrar para que le sea revelado todos los misterios que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo, porque es la única manera. 2 o 3 nada más, pero está bien. A ver, unos cuantos más. Mejoramos. Ok. Hay que sustituir lo intelectual por lo espiritual. Es lo que te estoy diciendo. Hay personas que se saben muchos versículos y muchas Biblias, pero no tienen la revelación. ¿Está bien? Y eso es casi tocar de oído. ¿Okay? Rechazan lo que no es lógico. No, porque no puede ser. No hay manera que eso pueda ocurrir. No hay manera que yo llegue a un lugar donde comienzo a tener un conocimiento y el Espíritu Santo empieza a trabajar en mí y haga una transformación como la que hizo en Alex. O sea, tú ves a ese muchacho y tú dices, pero ¿cómo es posible? Porque eso solo lo puede hacer Dios. Yo, si lo hago por mi propia fuerza, puedo fallar en cualquier momento y me va a dar más trabajo, porque mi propia fuerza es un poco más difícil. Pero cuando es una transformación sobrenatural como la que ha ocurrido en muchos de nosotros, ¿verdad? Había una foto el domingo, estaba Alex, estaba Oscar, estaba, imagínate, 3 o 4 joyitas.
Lo que es lógico. ¿Sabes? Por eso es que la gente no puede entender que es mejor dar que recibir. El mundo te dice que para tú tener tienes que acaparar. Lo espiritual te dice que para tú tener tienes que dar. Por eso la revelación del diezmo no la tiene todo el mundo. Ni tiene los beneficios tampoco. La adoración, que era lo que estaban hablando las chicas aquí. O sea, el poder de la adoración, que Lisa en una dijo, esto no es solamente para venir a cantar, estamos aquí abriendo, esparciendo, abriendo los cielos, ¿entiendes? Porque cuando tú adoras, el enemigo se molesta. ¿Cómo tú en la dificultad estás adorando al Señor? ¿Cómo tú puedes en la lógica no hay manera? Pero ¿y cómo tú estás tan tranquilo, tan tranquila? Pues porque yo tengo paz, porque la paz del Señor es la que yo tengo. Pero eso la gente no lo puede entender porque entonces te dicen que eres loco, lo dan por locura, dice en la Reina Valera, lo que yo leí ahorita. ¿Dónde era que decía? Pueden hablar las cosas. El 14 dice, pero los que no son espirituales no pueden percibir esas verdades, que todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque las personas no lo van a poder entender. Cuando tú haces esa transición de lo natural a lo sobrenatural, la gente no va a poder entender tu vida. No la va a poder entender. Por eso cuando la enfermedad esta que está por ahí, que estaba hostia, yo no sé si está todavía. Miedo a morirme. ¿Y por qué yo voy a tener miedo a morirme? Si a mí Pablo me enseñó que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ay, ¿cómo yo voy a morir el día que Dios decida que me tocó a mí morir? Yo me puedo tirar de un avión ahora y si a Dios no le place, caigo al piso estrellado, pero te quedaste vivo porque yo no te había puesto todavía tú no estabas en la lista todavía. Tu casa la estamos construyendo todavía. Critican todo lo que no es lógico porque no lo pueden entender. Por eso te van a criticar. Te van a decir aleluyita, te van a decir todas esas cosas que, ¿sabe? Que nos llaman a nosotros, todos esos motes que nos llaman a nosotros porque no lo pueden entender. Yo les expliqué a ustedes, les he explicado varias veces a ustedes que cuando yo vi a Alex de Castro que se convirtió, yo no estaba convertido. Yo dije, ¿qué le pasó a este loco? Cocolo al fin. El tipo ganando discos de platino y todo, y el tipo se metió a eso, pues está loco. Eso fue, yo no entendía. Pero el tipo estaba viviendo en una depresión constante y el Señor lo sanó de la depresión. Y los otros días salió una foto dándole una Biblia a Maduro. El tipo estaba en Venezuela, lo juntaron con Maduro. Pues mira, ven acá, te voy a hablar de Cristo y le dio una Biblia. Si hubiera estado cantando salsa no hubiera pasado eso. La fuente de la revelación es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a hablar lo que oye en el cielo. Te lo va a transmitir a ti. Te va a guiar, te va a llevar a toda verdad, dice la Biblia. ¿Ok? Nosotros estamos viviendo en una generación totalmente falta del conocimiento de Dios. No conocen a Dios. Conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Por eso, ¿saben? Nosotros fuimos hechos con una necesidad de Dios interna. Por eso es que estamos toda la vida buscando en espiritismo, en santería, en nueva era, en yoga. Entonces estamos buscando a ver qué nos puede llenar esa necesidad que solamente la llena Dios. Y buscan entonces en doctrinas de error. Porque Jesús no puede ser conocido por el intelecto. No puede. Tiene que ser conocido porque es revelación. Se te tiene que revelar. Se te tiene que revelar. El anhelo de Dios es que todos conozcamos a Jesús, a su Hijo. Dios es un ser espiritual sobrenatural que vive en la eternidad. Vive en el mundo espiritual que es la eternidad y se manifiesta visiblemente en lo natural a través de nosotros y de la creación. Cuando la gente que te conocía te ve ahora, dice, fíjate, pero ¿qué le pasó a este? ¿O a esta? ¿Qué te pasó a ti? Que conocí a Cristo. Y la gente no lo puede entender. No es lógico. No es lógico, pues si es que este es un títere. Y ahora míralo. Ahora es el director de la Liga Bíblica.
Vaya conmigo a Efesios 1, versículo 15. Sígame aquí. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Cómo es que crecemos en el conocimiento de Dios? Por sabiduría espiritual y por la percepción. 18. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Esos nombres de Dios que estaban mencionando en la última alabanza, tú tienes que saber qué es eso. ¿Cómo tú lo? Porque Dios es tan espectacular que nos los dividió así. Mira, para enfermedad, Rafa, para provisión, Jireh, para cuando estés en una crisis bien grande, el Shaddai, y así sucesivamente. Necesitas paz, Shalom. Pero si no conoces, nunca vas a saber. Si yo hago un examen aquí ahora y le pongo, dígame los nombres de Dios, ¿cuántos me van a decir? Porque esto hay que entenderlo. Es la manera que lo vas a conocer. ¿A quién vas a clamar? O sea, yo siempre digo que nosotros venimos al Señor o por decisión o por nocaut, ¿verdad? La mayoría viene por nocaut. Y hay que ver en qué área fue el nocaut, ¿verdad? En el caso mío, Shalom fue yo necesitaba paz. Yo estaba en una crisis terrible que no tenía paz en mi corazón y yo necesité a Shalom. Eso yo lo sé hoy. Pero imagínate, 19 años después no lo sabía. Imagínate, todavía no sé por qué vine. ¿Dónde fue que Dios me tocó? ¿Verdad? Vivimos en lo sobrenatural, lo que el mundo no puede entender. La salud, las finanzas, la paz, todas esas cosas la gente nunca las va a poder entender. La gente nunca va a poder entender la paz que sobrepasa todo entendimiento. No la van a poder entender porque se supone que no tengamos paz. Cuando te preguntas, pero muchacho, pues tú estás tan tranquilo. A nadie le han dicho eso a alguien. Y tú estás tan tranquilo. Sí, pues ¿qué puedo hacer? Yo confío en el Señor, en la voluntad de Dios. Lo que Él diga, voy a hacer. Y lo que Él decidió es lo que voy a recibir y lo voy a aceptar. Con dificultad a veces sí. A la cañona sí. A veces que traerse así por el pelo. Hay un evento que hemos hablado muchas veces, que es la revelación de Pedro, ¿verdad? Que está en Mateo 16, versículo 13 en adelante. Perdón, se me fue la voz. Dice, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos, dicen Juan el Bautista y otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Jonás, se supone que, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará. O sea, tienes que irte a la película. A mí siempre que menciono esto, tienes que irte a la película. Las caras de los discípulos cuando Jesús hizo esa pregunta, y todo el mundo, Elías, ¿a qué de Juan el Bautista? Entonces yo le hubiera preguntado, ¿y ustedes saben qué le dijeron a esa gente? Cuando esa gente dice por ahí, ¿qué ustedes le contestan?
Esa es la pregunta. O sea que todavía ellos no habían captado el mensaje todavía, pero a Pedro sí. Y Jesús le dice, bien Pedro, no te lo reveló un ser humano, te lo reveló el Padre que está en el cielo, porque Jesús tiene que serte revelado. Tiene que serte revelado. Tú eres el Cristo, quiere decir que tú eres el enviado de Dios, el Mesías. El Hijo de Dios, el ungido con la naturaleza de Dios. Y que es el Dios viviente. Porque Pedro no se apoyó en ninguna opinión humana. Pedro no sé qué, quizá no contestó quién dice la gente que yo soy. Él contestó cuando preguntó, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Bueno, yo estoy convencido que tú eres el Mesías, el que estábamos esperando, el Hijo del Dios viviente. Yo estoy convencido de eso. Y esa es la base de la iglesia. Esa roca que dice Jesús ahí, sobre esta roca es esa confesión de que entendamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso cuando Jesús dijo en un momento dado, lo que pidieran en mi nombre será hecho. Y a veces yo oigo gente cristiana de tiempo diciendo en el nombre de Dios. Eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo en mi nombre. Pídanlo en mi nombre y el Padre lo va a conceder. Usted pide en el nombre de Jesús, ese es el nombre que es sobre todo nombre. Esa es la roca. Ahora la pregunta es para ti, ¿quién es Jesús? ¡Ja! ¿Conocimiento o información? Llévate esa pregunta. ¿Tienes conocimiento o tienes información solamente? ¿Conoces de o conoces a? Si no conoces a, es tiempo de que empieces a conocerle. ¿Ok? Entonces, Mateo 13:11. A ustedes se les permite entender los secretos del reino del cielo, les contestó, pero a otros no. Eso fue cuando le preguntaron que por qué él hablaba en parábolas. Porque el que tiene la revelación lo va a entender. Va a entender siempre lo que Jesús quiere decir y lo que Jesús quiere hacer. Pero tienes que tener la revelación, hermano, tienes que tenerla. Tienes que entrar en esa intimidad. ¿Sabe? En la palabra se te va a revelar, ¿sabe? Vas a conocer quién es. ¿Sabe? Cuando tú empiezas una relación con una persona, no necesariamente de noviazgo, con cualquier persona que conociste, ¿verdad? A lo mejor empiezas a venir a la iglesia y de momento te sientes afín a una persona y empiezas a tener una relación. ¿Cómo se tiene? Cuando hablamos por teléfono, cuando nos vamos a almorzar, cuando empezamos a hablar de nosotros, de nuestra vida. Y ahí es como es la única manera que nos conocemos. Entonces ahí le empezamos a coger cariño a la persona y empezamos a, ¿verdad?, a tener afinidad con la persona y nos hacemos panas. Así es que es. Y en una relación de pareja es igual. La primera, ¿verdad? La atracción es física. Cuando usted empieza a tirar maíz es porque hay una atracción física. Usted no empieza a tirar maíz por tirar maíz. Digo, a lo mejor hay personas que están en la vida haciendo así. A ver si algo pica, pero vamos a lo normal. Usted empieza a tirar maíz cuando hay una atracción física, entonces después empiezan a conocerse. Y hay veces que cuando entran a conocerse recogen el maíz y se va al otro lado con su maíz. Sí. Por eso a Jesús le preguntaron, ¿cuántos se salvan, Señor? Y Jesús le dice, ancha es la puerta que lleva a la perdición y muchos entran por ella, pero estrecho y angosto es el camino que llega a la salvación y pocos son los que van a entrar por él. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento. Jesús lo dijo, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Pues usted tiene que conocer a Dios y lo conocemos a través del Hijo. ¿Por qué? Cuando Felipe le dijo, ¿y cómo conocemos al Padre? Él me dijo, Felipe, tanto tiempo y no te acuerdas. Si me ves a mí, ves al Padre, pues sí es el mismo. Entonces con Jesús te empieza una relación de amigo. Y Jesús te va a llevar a ser hijo. Los hijos son los que permanecen. Los trabajadores se pueden ser despedidos o se van o lo que sea, pero los hijos permanecen. Porque los hijos aún a los 40 años todavía están ahí. Y van y hacen compras en la casa. O sea, van a la casa de los papás y llevan un carrito y hacen compras. Sí. Yo no he dicho nombre. No he dicho nombre.
Digo, todos pasamos por ahí, vamos a hablar claro. Todos pasamos por ahí. Dese a la tarea, hermano, y vayan subiendo, Lisa. Vaya dándose la tarea, hermano, de conocer, de intimar con el Señor, para que lo conozca íntimamente, para que esa relación se convierta en revelación y Dios le sea revelado, para que usted pueda entender realmente quién es Dios. Todavía hay gente que no sabe, es que yo no le pido a Dios. Pide lo que pide, pero pide y se te dará, toca y se le abrirá, y llama y se abrirá y algo así. Pero desea esa tarea, hermano. Conocimiento o información. Toca de oído o lee. No podemos tocar de oído, en esto no podemos tocar de oído. En esto tenemos que estar firme y conocer. Porque Dios tiene que pasar a ser parte integral de la vida nuestra. En cada situación, en cada circunstancia, Dios tiene que estar en la vida de nosotros. Pero con un desconocido es un poco más difícil. Con el conocido es más fácil. En tu cumpleaños, ¿a quién tú invitas? ¿A tus conocidos? Tú no invitas, déjame invitar yo no lo conozco, pero que venga. Eso no pasa. ¿Y ustedes quién dice que yo soy? Sube, chico. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Cuando la gente dice por ahí que Jesús no existe, Jesús es un paquete, ¿qué le decimos a esa gente? ¿Qué le decimos a esa gente? Agarre la Biblia, disipúlese. Usted tiene que entender, mire hasta donde llega la misericordia y la gracia de Dios, que hizo una ley para enseñarle al mundo lo que a él no le agrada, lo que te aparta de él. Porque mire, los otros días Alex en la predica, que fue el viernes sendero, dijo algo que me llamó, me tocó. Porque él dice, mira hasta el punto que llega Dios, que Dios puede acabar con todos nosotros y nos sigue dando oportunidad, y nos sigue dando oportunidad, nos sigue poniendo al frente las cosas, porque así es el amor de Él tan grande. Cuando nosotros lo que nos merecemos es que acaben con todos nosotros, Él, aún así, nos sigue buscando tener esa intimidad con nosotros. Ya está. Pues inclinen su rostro un momentito, por favor.